Bueno, papi, ¿usted por quién va a votar? Yo no sé por quién votar. ¿Y tú? Tampoco sé, papi, por quién votar. Charlie. En este episodio entrevistamos a Melina Villacrés. Es psicóloga por la Universidad Estatal de Guayaquil. Tiene una maestría en consultoría política por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Es docente de la Escuela Mariscal Sucre de la comuna El Azúcar y de la Unidad Educativa Fiscal Franz Warzawa del recinto Cadeate. Fue pedagogo de apoyo a la inclusión de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión de Santa Elena. Buenas tardes, Melina. Un gusto tenerte en este espacio con nosotros. Sabes, te queríamos conversar a ti que uno de los objetivos que tenemos a través de esta entrevista contigo es conocer tu lado humano, ¿no? Surgió esta propuesta, como te pueden conocer mucha gente de aquí, conoce a mi familia. No soy periodista, no soy política, pero sí estoy del lado humano, soy una psicóloga y me gustaría que a través de este medio, de este podcast, podamos conocerte un poquito más y que la comunidad pueda elegir y pueda discernir entre los diversos candidatos. Hemos tenido oportunidades como la vez anterior que llegamos a una elección, vemos la papeleta y no sabemos por quién votar porque no los conocemos, no sabemos su pensamiento y terminamos eligiendo cualquier candidato. Entonces, en ese marco, te pediría a ti que nos cuentes un poquito de ti, qué haces, de dónde vienes, cómo así en esta alianza, esta coalición, y qué te parece tu coalición también representando a Daniel, ¿no? A Daniel Asín, que es el candidato de esta coalición. Muy buenas tardes, Lupita. Para mí también es un gran honor y de verdad agradezco mucho el poder estar aquí compartiendo este espacio con usted. Encantada, de verdad, sobre todo de escucharla decir que es psicóloga. Le comento que yo también soy psicóloga de profesión. Aquí. Sí, así que estamos en colegas y la verdad es que me encanta poder aprovechar estos espacios que buscan lo que usted mismo comenta, ¿no? Proyectar ese lado humano o ese lado tal vez como ciudadanos, ¿no? Y como personas normales, igual que cualquier otra persona, sino que a veces nos ven nada más bajo una faceta o bajo un rol y se deshumaniza, ¿no? a ese personaje. Entonces, la felicito y le deseo muchos éxitos en su programa y bueno, pues aquí estoy. ¿Cómo te nace ese interés por la política, Melina? Bueno, eso sí es una historia que realmente no es algo que pasó de la noche a la mañana. De hecho, creo que al igual que gran parte de los ciudadanos ecuatorianos, fui crítica de, no quizá de los políticos o de la política, sino del quehacer político, especialmente en nuestra provincia, un quehacer político que, que limita, que frustra a las personas jóvenes, a las mujeres y a los ciudadanos que realmente quieren ver una transformación, ¿no? Un cambio, algo notorio en nuestra provincia. Entonces, esta historia empieza así. Melina Villacrés empieza haciendo activismo social por simplemente un impulso, ¿no? Un impulso de poder contribuir con la sociedad de alguna manera. Como todo joven, pues tenemos esas ilusiones de cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos por nuestro pequeño espacio. Pertenecí a un grupo de amigos denominado Rescatemos Santa Elena, que hacíamos activismo social. Y de pronto, en ese andar, nos dimos cuenta que el activismo social es muy loable, es muy lindo y muy llenador. Sin embargo, nos dimos cuenta que las problemáticas tenían una raíz mucho más profunda, ¿no? Y es ahí donde decidimos en conjunto incursionar en la política. No como candidatos o como protagonistas de un proyecto, pero sí apoyando un proyecto que nos simpatice. Entonces fue ahí que emprendimos esa búsqueda, ¿no? Y veíamos a un lado
y veíamos, no sé, un partido político de la misma edad de la provincia que ha estado gobernándola y administrándola prácticamente todo el tiempo y que ha dejado mucho que desear. Veíamos para otro lado y veíamos partidos nacionales que a Santa Elena la dejaban en último lugar. Entonces, el panorama era desalentador realmente. Entonces, cuando en esa búsqueda nos encontramos gratamente con el proyecto de Daniel Noboa, nos interesó conocer, así como usted quiere hoy conocer más sobre mi persona, asimismo nosotros quisimos conocer más sobre Daniel Noboa, la persona, el ser humano. Entonces establecimos una reunión donde pudimos pues conversar, conocerlo, saber un poco más de él, y en lo personal puedo decir que me pareció, yo sé que una persona uno demora, creo que nunca se la termina de conocer, ¿no? Pero nos bastó esa socialización para saber que era una persona con buenas y reales intenciones para Santa Elena y para el país. Un proyecto a largo plazo, un proyecto diferente, que era lo que buscábamos. Entonces decidimos apoyar a la candidatura de él en aquel momento a la asamblea por Santa Elena. Cuando tú dices que más ha estado dedicada a la acción social prácticamente, ¿no? Sí. Pero que de la acción social a la toma de decisiones no se puede si no se está inmerso prácticamente dentro de la vida política, porque tú puedes estar haciendo grandes cosas, puedes tener un grupo de gente con el que estés trabajando, pero si no hay ese pilar, por decir, donde te sustentes para tomar decisiones, no hay nada. Totalmente. Y en caso de que tú llegases a ser electa, que esperamos que sí, cuéntanos, ¿qué harías tú desde tu posición de asambleísta para mejorar esa imagen que tiene la asamblea? Porque terminamos una asamblea en la que totalmente desprestigiada, totalmente, digamos, con una aceptación bajísima a nivel de país. ¿Qué harías tú desde tu posición como para que puedas decir, bueno, yo voy a dar esto para que la imagen de la asamblea sea mejor? Sí, definitivamente, como usted bien lo ha manifestado, la asamblea, antes denominada Congreso, siempre fue, no sé, un organismo con mala reputación, con poca aceptación, y esta vez creo que rompió todos los récords, ¿no? Sin embargo, es un reto interesante para mí. No puedo decir es algo bueno, algo malo. Algunas personas previo a entrevistas me dicen, ¿por qué no asambleísta? Otros me dicen, qué bien, te felicito. Entonces, todo depende también del punto de vista de la persona, y influye mucho la subjetividad, ¿no? De que si lo veas algo bueno o algo malo. Pero para mí es un reto interesante, ¿sí? Y los retos interesantes me parecen de gran valor, y es por eso que decidí asumirlo, porque muchos criticamos, no aceptamos o señalamos desde fuera, pero pocos somos los que decidimos tomar un reto o una responsabilidad como esta para poder contribuir de alguna manera. Entonces, es ahí donde pesa eso, y decido ser candidata a la asamblea, y estoy segura que con el apoyo de todos los santelenenses así será. Seré representante de la provincia, y claro, es un trabajo duro, es un trabajo fuerte, una gestión muy corta que vamos a tener también, así que eso hace aún mucho más difícil el reto, pero no imposible para quien tiene la voluntad. Mire, y nuestra mayor carta de presentación es la gestión del ingeniero Daniel Noboa Sin. En la mitad de una gestión normal, él logró proponer y que sean aprobados 11 proyectos de ley, cuando en otras gestiones de asambleístas que han tenido un periodo completo, apenas ni siquiera han logrado una. Entonces, yo te oigo que Daniel ha tenido 11 proyectos aprobados en la asamblea, y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué razón no se los conoce? ¿Por qué razón? ¿Qué hacer para que estos proyectos que sí se dan, como tú me estás diciendo, sean conocidos? Porque a nivel de provincia no se conocen los proyectos que se aprueban, no se siente ese efecto, digamos, acá a nivel de provincia. Sí. Y más que nada, allá se pierden yo le digo la palabra invisibilizar, ¿no? Allá se invisibilizan
¿qué crees que está pasando? ¿Qué con esos proyectos, por ejemplo, de Daniel, me imagino que son importantes, sí, pero no los conocemos? Yo creo, mi estimada Lupita, y usted como psicóloga me podrá entender y incluso quizás dar la razón. Yo creo que hace falta una cultura de la ciudadanía de poder conocer más a profundidad cuáles son las competencias de cada uno de los diferentes tipos de autoridades. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Y le comento porque ayer estuve en un puerta a puerta en Santa Elena y las personas me decían mucha aceptación. La verdad es que es algo que agradezco siempre, que las personas siempre me reciban muy bien. Pero algunas personas me decían, perfecto, vamos a apostar por gente nueva, pero por favor no nos olvide, mire cómo estamos, mire cómo está nuestro sector. Yo espero que cuando usted llegue esta carretera mejore o tener alumbrado. Entonces, realmente hay un desconocimiento de las personas de cuál es realmente la función legislativa. Por ejemplo, nosotros como equipo de Daniel Noboa estamos conscientes de que él hizo una rendición de cuentas ahora nomás en el mes de abril, antes de que suceda esta situación de la muerte cruzada. Entonces, se hace la invitación pública, abierta, y quienes asisten son simplemente las personas que estamos en este medio. Y el ciudadano común, no. Entonces yo también creo que hay que cambiar un poco esa perspectiva de las personas porque estamos tan negativos que solamente estamos acechando algún error, alguna mala gestión, todo lo malo, y lo exponemos y lo replicamos. Pero lo bueno no se da. Y tenemos bueno, en este caso, nuestro líder, el ingeniero Daniel Noboa, que es una persona muy modesta en su gestión. Entonces hay personas que hacen cosas minúsculas y hacen una promoción increíble, ¿no? Bueno, yo alguna vez le escuchaba a una persona que decía, ¿no? Que a veces esa sencillez del ser humano hace que se pierdan cosas. Porque esa persona, la recuerdo, que nos decía, ¿ustedes han visto qué hace la gallina cuando pone un huevo? Cacarea y hace bulla y todo el barrio se entera, ¿no? Entonces, bueno, hace falta eso también porque pese a que dé un informe, tal vez ahora que estamos con las redes sociales, que hay una posibilidad de utilizar las diversas redes sociales, tal vez sería conveniente darse a conocer un poco más al respecto de los proyectos que se hacen. Sí, definitivamente, y es algo que vamos a corregir en esta, no nueva gestión, sino en esta culminación de la misma gestión, ¿no? Porque para eso vamos a ser elegidos, no es para un periodo normal de 4 años. Entonces, es algo que debemos corregir, es algo que dentro de mis propósitos está el poder socializar mucho más con las personas. Tenemos una casa legislativa que muchas personas desconocen incluso que existe, para qué existe. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho para que las personas puedan conocer. Y hay otro detalle también. Muchos de estos proyectos de ley todavía no tienen normativas, no tienen los reglamentos. ¿Por qué? Porque el asambleísta, pues, hasta ahí llega, pero de ahí viene los ministros, los ministerios. De acuerdo al proyecto de ley, interviene el ministerio respectivo para poner el reglamento. Entonces, muchas veces no hay, y es por eso que la gente no siente el beneficio. Pues el pueblo no siente el beneficio de dicha ley porque no está siendo aplicada. Entonces, son situaciones que muchos desconocemos hasta cierto punto y que afecta contundentemente en la aceptación del poder legislativo. Melina, tú eres jovencita, ¿no? Tienes 27 años, me dijiste. Sí, 28. 28 años, tienes la edad de mi hijo. Bueno. Entonces, jovencita, y te veo ya en lides políticas, que me parece maravilloso. Te felicito porque empezar joven a preocuparse no solamente del lado social, sino del lado, digamos, de país, es importante. Ahora, si tú ya vas a la asamblea, ¿cómo hacer para que te tomen en cuenta? Porque tú ves que allá la prensa, los medios, tienen que darte espacio para que te conozcan, si no igualmente, así como en el caso que tú nos acabas de mencionar de las 11 leyes, quedan allí, los ministerios se olvidan, los ministerios ya no hacen los reglamentos y ahí quedan las leyes. Habrá que hacer seguimientos, ¿verdad? Porque si no se quedan en la nada esos. ¿Qué harías tú con las mismas leyes que ya están aprobadas
como tú me dices, Sí. que han sido aprobadas. ¿Qué vas a hacer Sí, tú al respecto? definitivamente hay que darle continuidad. Yo creo que es por lógica, por sentido común, el hecho de que vayamos a concluir un periodo, tenemos que darle continuidad a lo que ya se ha hecho. No sé realmente otros partidos, otras agrupaciones políticas a qué le van a dar continuidad, porque lo único que hicieron es dedicarse a no dejar gobernar. No sé, realmente desconozco si hayan presentado algún proyecto de ley, yo creo que no. Entonces nosotros nos hemos dedicado a trabajar y es lo que vamos a concluir. Por ejemplo, en diferentes ejes. En el eje social nosotros tenemos una gran fortaleza, que tenemos un candidato presidencial. Algunos movimientos locales no lo tienen, ¿no? Entonces tenemos a alguien representante de nuestra provincia, candidato a la presidencia. Esa es una gran fortaleza porque tenemos que articular con el plan de gobierno de esta persona, que en este caso es Daniel Noboa, ¿sí? ¿No? Entonces, articular y poner en marcha un programa socioeconómico, ¿ya? Estoy hablando del eje social. Un programa socioeconómico que pues ayude a mitigar todas esas brechas sociales, ¿no?, que tenemos, que de alguna manera generan otras problemáticas a largo plazo, como lo es la inseguridad, la migración y un sinnúmero de cosas. Y asimismo también darle continuidad a proyectos de impacto social, como la Ley Violeta, por ejemplo, que su objetivo principal es garantizar igualdad de condiciones a las mujeres en el ámbito educativo, laboral, social, que parece mentira, pero Esa todavía estamos esa es requiriendo. una ley que está aprobada. Sí, Ah, aprobada. ya. Se aprobó en noviembre del 2022. Ya. Entonces, es Tiene una un nombre ley, bonito, Ley sí, Violeta. Ley Violeta. De hecho, yo asumo que Daniel le puso ese nombre, primero porque el violeta está relacionado con las causas feministas, ¿no? Ujú. Y también pues con nuestro movimiento, que si bien es cierto, hemos pasado por procesos donde hemos tenido diferente número, pero mantenemos el color. Entonces, nos gusta mucho, es una ley que me parece muy interesante y más que nada como mujer, es para nosotros muy, muy importante poder darle esa continuidad y que se sienta el beneficio en la gente. Ese es Tú el gran reto. me estás diciendo hace un momentito que no sabes si los otros candidatos han tenido alguna ley aprobada porque se dedicaron a boicotear un gobierno, más o menos lo que te entendí hace un momentito, ¿no? Ujú. Tú piensas que ya eres asambleísta, estamos en el escenario de que tú eres asambleísta. ¿Crees tú que será fácil dar la gobernabilidad? ¿Te resultará fácil coordinar, llegar a conciliaciones en proyectos con el resto de gente? ¿O tú vas a ser muy crítica, muy analítica o muy orgánica con respecto a lo que se disponga desde más arriba, ¿no? ¿Cómo va a ser Bueno, tu participación? toda mi vida fui criada y educada de tal manera de ser analítica, ¿no? Más que crítica, analítica, y poder expresar lo que yo pienso, ¿no? Siempre tratando de fundamentarlo también. Y el tema de ser orgánica también creo que es uno de los grandes valores que podemos tener las personas, ser respetuosas, ser orgánicos. Sin embargo, pues tiene que haber un equilibrio, definitivamente, como en cualquier equipo, todas las opiniones tienen que ser consideradas, tiene que haber un equilibrio. Ahora, con respecto a la primera pregunta de que cómo será el entorno en la asamblea, pues la verdad que no lo puedo saber. Yo espero que sea un mejor entorno que el que pasamos, que definitivamente fue muy difícil y por eso es que admiro tanto a Daniel de poder sacar a flote todo el trabajo que hizo en una asamblea caótica. Yo espero que sea mejor, pero no solo es cuestión de esperar o de lo que voy a hacer o de lo que vamos a hacer quienes seamos elegidos. Yo creo que el poder lo tiene realmente el pueblo, la ciudadanía. Porque ellos tienen... Ajá. Hay una cosita que a propósito de lo que tú hablas, Daniel, que creo que este es un espacio bueno para esclarecer. Se ha oído que dicen que Daniel no estuvo en Quito, que casi no iba a Quito. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Porque creo que es importante también tener espacios de esclarecimiento, ¿no? De pronto hay equivocaciones, de pronto es cierto. Bueno, ¿no? yo vivo en Santa Elena. No, pues no estuve en Quito como para registrarle la asistencia, pero definitivamente lo que yo veo desde yo que lo sigo en las redes, que soy parte de su equipo, que sé el trabajo que hace, yo he visto que ha hecho su trabajo y su asistencia ha sido totalmente normal. Obviamente también hay que ser conscientes que él era presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y
esto, más los nexos que él de por sí tiene por tener, pues, por ser un empresario, por tener una familia bastante próspera, que todos lo sabemos, él realizaba muchos viajes a otros países, al exterior, precisamente para, pues, socializar, establecer convenios y un sinnúmero de gestiones que realmente eran gestiones en beneficio de nuestro país. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? No todos pueden hacer eso. Y los días que tal vez se ausentaba Daniel era porque estaba haciendo gestiones en el exterior. Y esto es algo favorable. Creo que es necesario. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Melina, ¿te vas a vivir a Quito? Claro, o sea, sí, con la bendición de Dios y la decisión de los santelenenses, somos elegidos para representar a Santa Elena, por supuesto. Tocará ir, tocará asistir. Son gajes del oficio. No voy a decir si me agrada o no la idea, pero sí. Quito es lindo, cumplir. Quito es lindo. Quito es bello, pero nada como la casa de uno, pues, ¿no? Eso sí. Sí, pero estamos en una época en que la juventud, como tú, están siempre listas con las alas para volar. Sí. Entonces, creo que es un gran reto el que tienes en este momento para poder aprender, para poder, digamos, establecer unas alas fuertes que te permitan volar, que tú vas a poder hacerlo. Sí, ¿no? sin duda. Es interesante lo que usted manifiesta. La juventud cada vez está más predispuesta a salir de su zona de confort y es algo que siempre manifiesto. Cuando me dicen, ¿por qué estás en la política? ¿Por qué aceptaste esto? ¿O por qué lo otro? Yo siempre digo porque para mí es muy importante salir de mi zona de confort. Y yo creo que esta va a ser una oportunidad, una nueva oportunidad de volver a salir de mi zona de confort y poder, pues, experimentar. ¿Cómo así eso de nueva oportunidad? Una, porque, bueno, pues mi vida ha tenido giros interesantes, ¿no? Por ejemplo, soy psicóloga, pero también tuve la oportunidad de ser docente de niños, algo que yo no imaginé nunca hacer. ¿Dónde ejerciste tú? En instituciones rurales del Cantón Santa Elena. Trabajé para el Distrito de Educación de Santa Elena. Uh-huh. Y bueno, como docente como tal, tuve la oportunidad de trabajar en la Escuela Mariscal Sucre del Azúcar y en la Franz Barzaba de Cadeat. O sea, te conocen por allá. Sí, mucho. Allá tengo muchas amistades, gente muy linda, muy querida. Y bueno, como te decía, y luego de la docencia, simultáneo al activismo social y a pertenecer al proyecto de Daniel, se me presenta la oportunidad de ser candidata a la prefectura, que yo ya estuve candidata hace unos meses, ¿sí? Entonces, eso fue el primer salto así súper grande y giro total en mi vida, ¿no? Incursionar ya de manera protagónica en la política y en un panorama que no era muy alentador, ¿ya? Cuando yo les comentaba a mis amigos, no sé, conocidos o en mi entorno laboral que iba a participar, ¿no? Era así como, se quedaban como que, ¿de verdad? ¿Estás segura que vas a hacer eso? No, nada más le faltaba decirme, no estás loca. Porque, o sea, no es tan común ver una mujer joven, madre, porque el hecho de ser política y madre a la vez aumenta todavía la complejidad, ¿no? Y encima, sin ninguna participación previa política, sin ninguna base, nada, más que el activismo social, que siempre lo hice silenciosamente, y ahí tomo sus palabras, que a veces, como dicen por ahí, lo que no se comunica no existe, ¿no? Entonces, era un panorama bastante difícil, pero decidí asumir ese reto y logramos, no logramos la prefectura, pero sí logramos posicionar importantes mensajes. Por ejemplo, que la mujer santalenense es capaz y debería tener la oportunidad de participar protagónicamente en el ámbito político, que los jóvenes también pueden participar. Yo creo que represento de alguna manera estos dos grupos y eso fue lo que me llevó a tener un digno tercer lugar dentro de esa contienda con dos personajes con una trayectoria política muy amplia. Entonces, creo que eso fue, como te digo, un salto, así, salir de mi zona de confort totalmente, y este creo que es otro salto. Melina, tú dices, soy madre. Uh-huh. Cuéntanos de eso. Sí, soy madre, tengo una niña de 8 años, se llama Amelia. Bueno, ella es mi única hija, pues como comprenderán, en este mundo es un poco complicado, ¿no?
digamos, tener más, ¿no? No lo descarto, pero ella es nuestra única hija, es mi mayor tesoro, es en gran parte el motivo por el que yo incursiono en todo lo que incursiono, porque quiero inspirarla con mi ejemplo. Yo creo que los padres dicen por ahí, tienes que enseñar con el ejemplo, porque tú puedes decir 1000 cosas, pero tus hijos siempre están ahí viendo lo que tú haces, escuchando lo que tú dices, y de alguna manera quiero inspirarla con mi ejemplo a que ella intente al menos ser lo que quiera hacer. Claro, como hablamos en psicología, ¿no? Aprendizaje por modelaje, que se llama, Así es, ¿no? exactamente. Entonces, una preguntita que me sigue surgiendo, ¿no? Tú eres madre, tú te lanzas a la prefectura, que es una gran sorpresa para mí escucharlo, porque eso te decía, la vez pasada fuimos a ver una papeleta que no conocíamos, entonces realmente fue así. Y yo me pregunto, estos saltos que tú vas dando, realmente son desafíos fuertes porque vemos a la juventud que nos rodea, que no le interesa, que se la pasan en las distintas redes sociales, tal vez en el Twitter, tal vez enviando tweets y hasta eso llegan, pero de ahí involucrarse, porque involucrarse significa sacrificarse, significa dejar cosas, comodidad, como tú bien lo dices, salir de la zona de confort. Entonces, a mí me encanta esto que tú estás haciendo, ¿no? Y asimismo me gustaría saber, ¿qué planes tienes tú para la asamblea? Sí, bueno, como usted lo comentaba, tal vez no puedo decir doble sacrificio porque creo que la palabra es un poco fuerte, pero definitivamente implica muchos esfuerzos de poder seguir cumpliendo con el rol de mamá, pero asimismo tener la política consume mucho tiempo, mucha energía, es bastante desgastante en todos los aspectos. Sin embargo, cuando tienes esa vocación, esa convicción, no sé de dónde sale la energía, te vuelves a recargar y vuelves a salir, ¿no? En la juventud, Puede ser. Quizá ya en unos añitos ya no tenga tanto ímpetu, pero bueno. En este momento lo tengo, me llena de energía las palabras de motivación que me dan las personas, sus manos, sus abrazos, y bueno, todo eso es combustible para mí. Y bueno, como te decía, llegar a la asamblea es una situación atípica que está sucediendo en nuestro país. Es una situación inédita que estamos pasando. Nunca antes había pasado esta situación. Vamos a ser elegidos, como te comentaba, para concluir una gestión y yo no voy a ir con mentiras. ¿Sí? Yo no voy a decir que voy a hacer 1000 cosas porque matemáticamente es imposible, el tiempo no lo va a dar. Pero sí poder seguir impulsando el trabajo que hizo Daniel Novoa-Sin representando a nuestra provincia y darle prioridad a ejes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la educación. Como educadora, tengo que darle la prioridad correspondiente porque sé el impacto que tiene la educación o una educación de calidad en un niño sobre todo, ¿ya? Velar porque el presupuesto en educación no sea recortado, porque haya una reforma en la educación donde se pueda volver a impartir valores, cívica, todo ese tipo de cosas que se han ido perdiendo, que considero que es muy importante. Y asimismo también en el área de la salud. Santa Elena especialmente, y yo creo que muchas partes, especialmente las rurales de nuestro país, algunos no tienen acceso a la salud o tienen un pésimo servicio de salud, y eso es algo que también es importante, no recortarle el presupuesto, reforzarlo, fortalecer ese sistema de salud que a nivel mundial tenemos el puesto 54 dentro de los peores servicios de salud. Entonces, eso es algo interesante, algo que hay que cambiarlo, hay que contribuir de alguna manera a que eso cambie. Y asimismo también, por ejemplo, tenemos una provincia y yo banderé mucho el tema. Ahora resulta que a todos les interesa un tema que tiene muchos años y que nadie lo había sacado a la luz, que es que somos la provincia la segunda provincia con mayor desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. Entonces, nadie se acordaba de eso y Melina Villacrés en su participación a la prefectura abanderó esa situación, ¿no? De poder visibilizar una problemática gravísima. Siempre decimos que los niños es lo más importante, pero tenemos un 36% de desnutrición crónica infantil en nuestra provincia. Entonces, son situaciones que te dejan pensando y te motivan a que
puedas ir y al menos velar porque esa situación mejore. Yo quisiera que tú nos digas en pocas palabras, ¿por qué crees que Santa Elena, la provincia de Santa Elena, debe elegirte como asambleísta? Bueno, como se lo comentaba y lo que algunas personas ya me han hecho esta pregunta, y es, Melina Villacrés, yo considero que soy una ciudadana más que se cansó de ver a los mismos de siempre, de un lado para otro, haciendo lo mismo de siempre, y ver a su provincia igual que siempre. Y más allá de ese sentir ciudadano, creo que represento a todas esas personas jóvenes, tal vez también a las no tan jóvenes, que de alguna manera fueron truncados sus sueños de poder participar y que hoy ven en Melina Villacrés esa joven, ¿no? Y asimismo también a las mujeres, a las madres, a los docentes, a las personas que hemos trabajado, que hemos hecho territorio en la zona rural. Represento a todos los jóvenes también que hacen activismo social. Soy representante de una agrupación que trabaja en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias, denominado Puerto Esperanza. Así que creo que de alguna manera logro representar bastantes grupos demográficos que ven en Melina Villacrés una representación digna, una representación honesta, una participación de propuestas, una participación, como les digo, o sea, honesta y transparente, ¿no? Y a los jóvenes, especialmente a la juventud, ¿qué le dirías tú? Bueno, no sé cómo lo pueda tomar un joven. Cada quien tiene su vocación, ¿no? Cada quien tiene su vocación. Quizá no todos deben estar en la política, pero lo que sí les puedo decir es que si tienen una aspiración, si sienten que tienen la capacidad de hacer algo, aunque su entorno les diga que no, que es imposible, se arriesguen y lo hagan. Que salgan de su zona de confort, que asuman los miedos, los temores, los retos y lo hagan. Y asimismo, si alguien tiene interés, un joven tiene interés de tener una participación política, que lo haga, porque como te decía, no es solamente el hecho de criticar. El criticar no va a hacer que la situación mejore. Actuar, eso sí va a hacer que la situación mejore. Sí, es verdad lo que tú dices, porque la preocupación, siempre lo decimos, no te preocupes, ocúpate. Entonces, y si tienes un sueño, hay que seguirlo, ¿no? Hay que seguirlo, aunque tu entorno no sea el ideal, pero hay que abrir brechas, ¿no? Hay que abrir brechas y me gusta mucho lo que tú estás haciendo. Nada más me queda por agradecerte porque en esta oportunidad nos has abierto tu vida, nos has hecho conocer tu posición como madre, como profesional, como persona que está activa socialmente y como persona política, ¿no? Como es una persona que debe ser joven, que participa activamente en la toma de decisiones. Te felicito y espero que sea el éxito tuyo y que entres como asambleísta. Igualmente, Lupita, muchísimas gracias por el espacio. Ha sido para mí un tiempo que lo he disfrutado mucho. Me gusta mucho hablar de este tipo de temas, es lo que me apasiona. Le deseo éxitos en su programa, muy bonito el formato. Y bueno, pues esperemos que nos podamos volver a ver, ¿no? Ya ¿sí? Hablar como colegas. Te visitamos en la asamblea. Gracias. Éxitos. Gracias. Ya, gracias. La luna blanca con sus estrellas en noches bellas me hacen soñar. Esto es Choling, una producción de Besacosa Studios. Nuestra anfitriona es la masterada Lupita Amaya. El tema musical que nos acompaña es Reina Peninsular de Carlos Rubira Infante en las versiones de la banda musical Son Tomalá y la de Héctor Cruz. El diseño sonoro es de Benjamín Villagrán. Nos puedes encontrar en la plataforma de podcast de tu elección y a través de la radio La Voz de la Península. Gracias por escuchar. Sus estrellas en noches bellas.